Hoy vamos a recibir la palabra de la doctora Diana Beckelman. Ella es psicóloga y médica especialista. Nos va a hablar de la relación entre la genética y la enfermedad oncológica. Pongo entonces que juntos comencemos a escuchar los audios que tan amablemente nos envía la doctora Diana Beckelman. Buenas tardes, mi nombre es Diana Beckelman, soy médica especialista en psico-oncología, trabajo en el servicio de psicopatología del Instituto Ángel Roffo y también conformo el equipo de asesoramiento genético en cáncer de mama hereditario de la misma institución. Ante todo, quisiera brindar un gran saludo y un gran agradecimiento a los oyentes y a los organizadores del programa Pública y Plural de Radio UBA. Y contarles que hoy, continuando con la temática del paciente oncológico, quisiera mencionarles cómo nosotros, los psicooncólogos, podemos contribuir con el bienestar emocional de los pacientes con cáncer hereditario. Para hablar el mismo lenguaje, quisiera mencionarle que los cánceres son enfermedades multifactoriales debidas al efecto combinado de factores genéticos y ambientales. Solo una pequeña proporción, estimada en alrededor del 5 al 10% de todos los tumores, tienen un carácter hereditario. Así, los cánceres hereditarios entonces son consecuencia de mutaciones de cambios germinales en genes concretos que incrementan la susceptibilidad para padecer una enfermedad oncológica. Esta susceptibilidad se transmite entre los miembros de la familia de acuerdo a distintos patrones de herencia. Al respecto, heredar la susceptibilidad de padecer cáncer no implica la certeza de desarrollarlo en todos los casos. En los últimos años, porque esta es una temática muy actual, se han identificado alrededor de 50 genes implicados en diversos síndromes de predisposición hereditaria al cáncer y se han desarrollado múltiples técnicas para el estudio y caracterización de estas mutaciones. La identificación de familias con posibles cánceres hereditarios es muy importante. ¿Por qué? Porque sus miembros podrán beneficiarse de medidas eficaces no solo en la detección precoz y terapéutica dirigida, sino también en la prevención, y esto es un aspecto fundamental. Ahora, existe una cierta confusión entre los términos genético y hereditario. Por definición, todos los cánceres tienen un origen genético, en tanto son consecuencia de las alteraciones que sufren los genes situados en el ADN del núcleo de las células del organismo. No obstante, un pequeño porcentaje de cánceres son hereditarios, o sea, genéticos y hereditarios, es decir, son capaces de transmitirse a través de las células germinales a la descendencia del sujeto que está afectado por la enfermedad. En relación al cáncer de mama, en la actualidad se conoce que una pequeña proporción de todos los tumores diagnosticados es debida a alteraciones genéticas heredadas que aumentan el riesgo de aparición de la enfermedad en miembros de una misma familia. Como ya les mencioné, tener una de estas alteraciones no significa que la persona vaya a desarrollar el cáncer de mama, pero sí que tiene más posibilidades de padecerlo a lo largo de su vida. Los datos clínicos que, por ejemplo, hacen sospechar un cáncer hereditario de mama son cáncer de mama con diagnóstico a edad temprana, cáncer de ovario, individuos con 2 o más cánceres de mama o cáncer de mama y ovario a la vez, cáncer de mama en hombres, 2 o más individuos en la familia con cáncer de mama y ovario, y también la etnia judía ashkenazí, que tiene más predisposición al cáncer hereditario. Los genes más frecuentemente asociados con la aparición de cáncer de mama hereditario son, por ejemplo, el BRCA1 y BRCA2, que habrán escuchado, aunque se sabe que hay otros, como por ejemplo el PAL2, el PTEN, el CDH1, el TP53, el CHEK2 o el ATM. La atención a los pacientes y a las familias con cáncer de mama hereditario es interdisciplinaria y requiere, entre otros, de especialistas en asesoramiento genético que realicen la evaluación individual del riesgo para cada miembro de la familia y, en caso de necesidad, soliciten las determinaciones genéticas oportunas. O sea que, por lo general, el equipo de asesoramiento genético está conformado por un profesional médico que se encarga de todo lo referente a los aspectos médicos del cáncer hereditario, un psicooncólogo, entre
entrenado en asesoramiento genético, que se encarga de todos los aspectos psicosociales de este proceso y también de los cambios emocionales que vive el paciente a partir de la información médica recibida. Ahora, ¿todos los pacientes con diagnóstico oncológico concurren a asesoramiento genético? No todos los pacientes y todas las familias concurren a asesoramiento genético, y aquellos que lo hacen constituyen una población particular en relación a otros pacientes con enfermedad oncológica. ¿Por qué? Por la impronta vivencial e histórica del cáncer en estas familias y por las implicancias que supone tener un riesgo incrementado de cáncer. Entonces, ¿qué es el asesoramiento genético? El asesoramiento genético podemos decir que es un proceso psicoeducativo que capacita a los pacientes y a las familias para tomar decisiones acerca del test genético, de los tratamientos profilácticos disponibles y del seguimiento posterior a través de la adecuada comprensión e integración de la información genética, médica, psicológica y social. O sea, que a partir de la integración de toda esta información, los pacientes con predisposición hereditaria al cáncer son asesorados en relación a sus posibilidades de padecer cáncer, son ayudados a comprender e interpretar su riesgo oncológico, son orientados en relación a las medidas profilácticas disponibles, a las decisiones más idóneas en cada caso, a las probabilidades de transmitir el riesgo a la descendencia, nunca dejando de abordar la adaptación personal y familiar, que es individual, en estas situaciones. Para los pacientes oncológicos, enfrentarse al asesoramiento genético es enfrentarse a una encrucijada de complejas decisiones, como por ejemplo, realizar el testeo genético, recibir los resultados, decidir acerca de las medidas profilácticas, que son diferentes en cada proceso oncológico, y manejo de la información, ¿no? A quién decir, a quién no decir, me refiero a quién de la familia principalmente, cuándo decir, cómo decir, la culpa de decir, la culpa de guardar. Entonces, ¿cuál es la meta, ¿no? Del asesoramiento genético oncológico? Es capacitar al paciente para utilizar la información genética de forma útil que minimice el malestar psicológico e incremente el control personal. ¿Y por qué es importante el control personal? Para que el paciente comprenda la información recibida, porque el proceso de asesoramiento genético también es un proceso de comunicación y de información, elabore esta información, la procese, la comunique, logre a partir de la misma un estado de tranquilidad que le permita tomar decisiones adecuadas, estar satisfecho con las decisiones tomadas, adherirse a las implicancias de las mismas y adaptarse a sus consecuencias. Es importante evaluar la percepción del riesgo de cáncer de los pacientes al comenzar el proceso de asesoramiento genético, sus preocupaciones acerca de esto y cómo la percepción de riesgo afecta su vida diaria. Al hablar de percepción del riesgo de cáncer me refiero a en qué medida piensan los pacientes que pueden tener un cáncer y no a cuál es su posibilidad concreta de padecerlo de acuerdo al riesgo médico. La percepción del riesgo está determinada por las características personales, los antecedentes familiares de cáncer, la presencia de acontecimientos estresores familiares, los elevados niveles de ansiedad que pueden amplificar hechos amenazantes, por mitos y creencias previas, por información en los medios públicos y por la estructura de personalidad y estilos de afrontamiento del paciente. El objetivo entonces del asesoramiento genético, o uno de los objetivos, es impactar sobre la percepción que el individuo tiene de la situación para crear una toma de decisiones de acuerdo al riesgo objetivo. O sea, resulta fundamental que las decisiones a tomar por parte del paciente estén basadas en la realidad objetiva. Es
importante entonces que el psicooncólogo que atiende al paciente esté entrenado en asesoramiento genético, conozca la información médica en relación a ese determinado paciente, esté comunicado con el médico que asiste a ese paciente para saber cuán alejado está o no el enfermo de su realidad objetiva. Por supuesto que no debemos fomentar certezas que no sean válidas y el paciente debe ser movido de ese lugar en caso de que esto ocurra, ¿no? Y se debe interrumpir, como psicooncólogos muchas veces debemos interrumpir la instancia decisional hasta no estar bien seguros que el paciente decidirá de acuerdo a la realidad objetiva. Cuando un paciente tiene una percepción de riesgo exagerada o al contrario tiene una percepción de riesgo minimizada, esto se asocia a ansiedad, a preocupación y conlleva a intervenciones innecesarias o a una sensación de malestar y displacer al paciente, a la familia y también al equipo de salud, ¿no? Porque son los pacientes que permanentemente o quieren hacerse estudios que le parece que en cualquier momento van a tener alguna complicación de su enfermedad y no les alcanza con lo que el médico le pide, o son los pacientes que ante cualquier dolor piensan que tienen algún tipo de complicación tumoral, o por el contrario son los pacientes que consideran que no tienen nada y que no deben hacerse ningún estudio que le piden porque ellos están bien. Entonces es importante lograr un equilibrio en esto y ser totalmente objetivos, y entonces el psicooncólogo mediante intervenciones psicoterapéuticas trata de corregir esta cuestión. La percepción de riesgo de la que venimos hablando está emparentada con la toma de decisiones, que es el fin buscado con estos pacientes en asesoramiento genético. Estas decisiones les debe permitir al paciente el mayor control y seguridad sobre el cáncer para ellos mismos y para su familia, de acuerdo a sus valores y siempre con la asistencia, apoyo y guía del equipo interdisciplinario, del equipo de salud. De la satisfacción del paciente con sus decisiones depende la adaptación a las consecuencias de las mismas y fundamentalmente su calidad de vida y la de su familia. Al hablar de decisiones, por ejemplo, en cáncer de mama, me refiero a que una paciente BRCA mutada tiene que elegir entre una vigilancia con determinados estudios o una prevención con fármacos o cirugías de reducción de riesgo. La decisión que se toma en asesoramiento genético, la decisión que debe tomar el paciente, es una decisión compartida. ¿Qué significa? Que el paciente recibe información acerca de las distintas alternativas y sus consecuencias, delibera sobre ellas, forma sus preferencias informadas, o sea, luego de estar formado, y toma una determinación de modo autónomo y acorde a sus deseos, emociones, posibilidades y situación actual, siempre apoyado por el equipo de salud. Por supuesto que como psicooncólogos estamos pendientes de estas decisiones y favorecemos el clima, digamos, y el ambiente para que se produzcan de la mejor manera. Nosotros evaluamos al paciente a sus características distintivas para ver cómo el equipo de salud puede brindarle la información a ese determinado paciente. La información y el mensaje que se brinda se debe dar en un lenguaje sencillo para que el paciente pueda comprender y debe estar adecuado a las características de ese determinado paciente. Nosotros nos comunicamos con el equipo para contarle cómo es ese paciente y para que se elabore un mensaje específico para ese determinado paciente, y después nos comunicamos con el paciente, vemos al paciente para estar seguros que el paciente comprendió ese mensaje. Recién ahí, cuando hablamos con el equipo y el equipo comprende al paciente, y cuando hablamos con el paciente que comprendió la información, decimos que el paciente está en condiciones de tomar una decisión.
Entonces, como psico-oncólogos, frente a las decisiones que deben tomar los pacientes, que es el fin último del asesoramiento, lo que hacemos es evaluar siempre al paciente, sus características particulares, su estilo de personalidad, sus estilos de afrontamiento, sus capacidades, sus necesidades informativas, sus preferencias, sus valores, sus creencias, sus emociones, su estado anímico. Por supuesto que hay veces que el proceso decisional queda interrumpido porque el paciente tiene un estado anímico que, por ejemplo, no le va a permitir tener un estado de tranquilidad y reflexionar acerca de las decisiones a tomar. Entonces este es el caso también, uno de los casos donde las intervenciones psicoterapéuticas son necesarias para que el paciente trabaje esta temática y luego esté tranquilo y pueda tomar las mejores decisiones y esté satisfecho con las mismas. También, como psicooncólogos, orientamos a los pacientes a conceptualizar las decisiones no en términos de correcto o incorrecto, sino en seleccionar el curso más adecuado para cada individuo en ese determinado momento. Si nos preguntamos, por ejemplo, qué buscan los individuos con cáncer hereditario o con la probabilidad de tener un cáncer hereditario en asesoramiento genético, bueno, nos podemos contestar que buscan obtener alivio y seguridad de su ansiedad relacionada con el cáncer, tanto en lo que respecta a sí mismos como a sus familiares, ¿no? Los pacientes por lo general buscan certezas, buscan certidumbres, y en eso muchas veces consiste el arte, ¿no? En explicarles que esto no es posible, por lo menos por ahora, y en ayudarles a vivir y a convivir con la incertidumbre y, a pesar de la misma, a sentirse seguros y activos en lo que se refiere a hábitos saludables y a prevención. Y esto es fundamental. Con oncólogos promovemos los hábitos saludables y de prevención que son fundamentales para los pacientes con cáncer hereditario. Los pacientes, frente al impacto de la información genética, pueden presentar ansiedad, angustia, depresión, disminución de la autoestima, aumento de la preocupación sobre el cáncer, dilemas ante hipotéticos riesgos y costos de cirugías profilácticas, por ejemplo, posibles problemas de pareja y familia, preocupación por los hijos y por la transmisión a los mismos de los genes, malestar personal y o familiar al comunicar los resultados, por ejemplo, sentirse sin preparación para poder hacerlo, o tener dificultades al no saber a quién decírselo y si deben decirse o no, y en relación a esto piensan que pueden perder la privacidad, pueden tener disminución en la realización de las prácticas que se les solicita o en tener en cuenta sus hábitos de cuidado y prevención, ¿no? Pueden tener dificultades para adaptarse a una vida con riesgos, pueden sentirse responsables de sobrevivir cuando un familiar con la misma alteración genética ha fallecido, o pueden sentirse responsables porque, por ejemplo, no se quisieron hacer el estudio en un momento y ahora tienen una patología tumoral y piensan que es por eso, o pueden sentirse a veces discriminados, lo cual hay que trabajar para que esto no suceda, ¿no? Entonces, esta es la población que le cuesta comprender que son ellos los que tienen que tener una participación activa y que la misma resulta fundamental para el cuidado de su salud. Al decir participación activa me refiero a que hay 3 ítems que ellos tienen que tratar de conseguir, y nosotros intentamos trabajar para esto, y para que el paciente logre una estabilidad anímica y para que ponga en práctica hábitos saludables, hábitos de cuidado y prevención, hábitos higiénicos dietéticos, hábitos que tienen que ver con los vínculos, hábitos en relación a sus emociones, hábitos en relación a sus creencias, a su religiosidad o espiritualidad, hábitos en relación a su actividad física, a su alimentación. En realidad, esta proactividad es uno de los temas que más trabajamos con el paciente porque es realmente muy necesario. Entonces, el asesoramiento genético, podemos decir
decir que es un estándar de cuidado que debe ofrecerse a los pacientes con posibilidades de tener un cáncer hereditario y a los pacientes que confirman su cáncer hereditario, y estar disponible como un componente más de la práctica clínica habitual. O sea, es un estándar de cuidado, y esto me gusta mucho decirle a los pacientes, que otorga herramientas que contribuyen a mantener la salud. Y esas herramientas están fundamentalmente relacionadas con hábitos de cuidado y prevención. Para muchos pacientes es difícil entender estas herramientas, es difícil entender que ellos mismos pueden ser proactivos en relación a sus cuidados. Muchas veces los pacientes no tienen hábitos saludables o no están acostumbrados a ponerlos muy en práctica, y la verdad que es muy difícil cambiar hábitos y remover certezas no válidas que también le hacen muy mal al paciente y a su situación emocional, ¿no? Entonces, también es difícil que los pacientes entiendan la función del médico en relación a estos temas. Piensan que el médico cura enfermedades, pero que no tiene que ver con los hábitos. Y la verdad es que los médicos también tenemos que ver con los hábitos del paciente, los psicooncólogos también tenemos que ver con los hábitos del paciente, y en el equipo de asesoramiento genético, por más que ambos estamos orientados en este aspecto, el paciente se siente más cómodo con el psicooncólogo para hablar de toda esta temática. Y todos estos temas forman parte también del abordaje psicoeducativo que realizamos los psicooncólogos en este proceso de asesoramiento genético. Quería mencionarles también que la evaluación del psicooncólogo es clave a lo largo de todo el proceso de asesoramiento genético. ¿Para qué? Para determinar las probables dificultades que tiene el paciente desde el punto de vista emocional, que son inherentes al proceso de asesoramiento genético, a la recepción de la información y o a la adaptación de los participantes al mismo, ¿no? Con el fin de detectarlos y de llevar a cabo una intervención en caso de ser necesaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de las intervenciones que realizamos en los psicooncólogos con los pacientes que vienen a asesoramiento genético y en los cuales se confirma un cáncer hereditario, y durante el proceso de confirmación de este cáncer hereditario, las intervenciones son psicoeducativas, y ahora me voy a referir a las mismas. Pero en ciertos casos, a los cuales también me voy a referir posteriormente, pasan a ser psicoterapéuticas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el paciente pueda luego estar en un estado emocional que le permita tomar decisiones, como dijimos anteriormente. Si está perturbado con alguna situación, lo tenemos que atender psicoterapéuticamente para que pueda lograr equilibrar su estado emocional. ¿A qué me refiero entonces con intervenciones psicoeducativas? A que el psicooncólogo escucha y esclarece información actual y destacada acerca de la enfermedad oncológica. ¿Con qué fin? Con el fin de asesorar al paciente, optimizar sus recursos de afrontamiento en relación a la información que brinda y tomar decisiones, como dijimos, desde un estado de tranquilidad. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el paciente trae la información que le brindó el médico. Trata de reproducir a su modo el mensaje. Entonces, al darnos cuenta que el paciente está bien informado, que tiene la información clara, vemos que el paciente se siente mucho más aliviado. Al sentirse aliviado, puede afrontar y enfrentar mejor la situación. O sea que cuando nosotros hablamos con el paciente puede hablar, escuchar y escucharse al mismo por sobre todo, no solo a él mismo, sino también a su cuerpo. Quiere decir que se siente mejor, puede afrontar mejor la situación, o sea que educando también se contiene. Por supuesto que el psicooncólogo, para poder
realizar todo este trabajo, tiene que tener una fluida comunicación con el equipo de salud para que el equipo de salud le brinde información acerca de ese determinado paciente, y cuando el paciente habla, el psicooncólogo ya sabe lo que el paciente va a decirle. Por supuesto que no lo dice, sino que espera que el paciente se lo diga, pero previamente escuchó de parte del médico lo que tiene que saber acerca de ese determinado paciente en ese determinado momento. También el psicooncólogo orienta al paciente para reforzar la relación médico-paciente, y que de esta manera el paciente pueda evacuar todas sus dudas. Le decimos al paciente: por favor, cómprese un cuadernito o elija la hoja que más le guste, y cuando esté caminando, cuando esté haciendo alguna actividad y se le ocurre alguna pregunta, la escribe. Así cuando viene a la consulta no se pone nervioso, se olvida de las cosas y puede preguntar todo lo que quiere preguntar, que es una manera de poder tener clara la información y luego poder decidir. Por supuesto que para que el paciente pueda decidir, además de tener clara la información y de tener un apoyo emocional, que es lo que le brindamos al paciente en caso de necesidad, consideramos los vínculos familiares, que son fundamentales para que el paciente pueda tomar una buena decisión. Sin embargo, algunos pacientes, además de intervenciones psicoeducativas, necesitan intervenciones psicoterapéuticas, o sea, necesitan atención psicológica. ¿En qué casos hablamos de atención psicológica necesaria? Cuando los pacientes tienen problemas para comunicarse con otros miembros de la familia, cuando tienen un alto nivel de estrés previo al proceso de asesoramiento genético, cuando pertenecen a familias que ya tienen alteraciones psicopatológicas, cuando tienen experiencias negativas de cáncer en la familia, fundamentalmente durante la niñez o adolescencia, en donde forjaron su personalidad, cuando son pacientes que han padecido o padecen la muerte reciente por cáncer de un miembro de la familia y evidencian tal vez un duelo no resuelto, frente al diagnóstico reciente de cáncer o recurrencia en el último año, o cuando los pacientes tienen dificultades para recibir el resultado o continuar con el proceso de asesoramiento genético, o cuando reciben resultados de los tests cuyos que no se concuerdan con los anticipados, o cuando están por considerar la realización de alguna cirugía de reducción de riesgo. El paciente simplemente lo pida, o porque lo pide algún miembro de la familia, o porque tiene una sintomatología psicológica o psicológica y psiquiátrica que excede lo esperable como una reacción vivencial transitoria del asesoramiento genético oncológico, o porque sobreestimen el riesgo de cáncer, o porque nieguen el riesgo de cáncer, que es lo que hablábamos un poco con la percepción del riesgo de cáncer. Entonces, en todos estos casos es necesario que el paciente tenga una atención psicoterapéutica, intervenciones psicoterapéuticas que le permitan posteriormente, cuando se sienta mejor, poder decidir. Mientras el paciente tiene toda esta problemática, muchas veces interrumpimos la instancia decisional hasta que el paciente, luego del tratamiento, se sienta en condiciones de hacerlo. Muchos pacientes continúan con el proceso de asesoramiento genético en relación a los hábitos de cuidado y prevención, pero no en relación a las decisiones. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones psicoterapéuticas fundamentales que hacemos los psicooncólogos con los pacientes que les acabo de mencionar? Bueno, por ejemplo, trabajamos sintomatología de duelo, esclarecemos y jerarquizamos información, aseguramos que el paciente comprende la información, tratamos de afianzar la relación paciente-equipo de salud, optimizamos modalidades de afrontamiento, intentamos, por supuesto, ¿no?, también estimular la comunicación familiar, apelar a la capacidad de reflexión, estimular la adherencia al tratamiento PSI, porque muchas veces los pacientes dicen que no lo necesitan. Tratamos de inducir las decisiones compartidas, alentamos la toma de conductas saludables y otorgamos herramientas de cuidado y prevención. Entonces, si nos planteáramos cuáles son los objetivos del psicooncólogo en el proceso de asesoramiento genético frente a los pacientes con diagnóstico de cáncer hereditario, diríamos que
es evaluar a los pacientes en relación a su estructura de personalidad, estilos de afrontamiento, capacidades, necesidades informativas, preferencias, valores, creencias y asesorar al equipo médico en relación a ese determinado paciente para elaborar la información necesaria que ese paciente necesita. Favorecemos la comunicación y para los que trabajamos en asesoramiento genético y en cáncer hereditario, la comunicación es un pilar a todo nivel. En realidad para todos los psico-oncólogos es un pilar y para todo el equipo asistencial médico es un pilar la comunicación, ¿no? Brindamos apoyo al paciente en relación a la transmisión del riesgo de enfermedad oncológica a sus familiares, orientamos al grupo familiar, establecemos estrategias para promover la aceptación de lo que le sucede al paciente, su diagnóstico, evaluamos e impactamos sobre la percepción de riesgo, que es lo que les mencionaba anteriormente, para tomar decisiones de acuerdo a la realidad objetiva, asesoramos en la toma de decisiones sobre los tratamientos de reducción de riesgo, colaboramos en la adaptación a las consecuencias de las decisiones y por sobre todo intentamos brindar sostén emocional a lo largo de todo el proceso. Finalmente, y luego de mandarles un gran saludo desde el Instituto Ángel Roffo en el año de su centenario, quisiera mencionarles que nuestro objetivo, siempre claro en asesoramiento genético oncológico, es identificar y cuidar a nuestros pacientes, considerando siempre la particularidad de cada uno de ellos. Parte de estos cuidados es difundir nuestra actividad como psico-oncólogos para que ustedes sepan de nuestro trabajo con estos pacientes que presentan el diagnóstico de cáncer hereditario y mencionarles que seguramente en futuras emisiones se continuará profundizando sobre el tema de la salud mental del paciente oncológico. Nuevamente, muchas gracias.